Pues nuevo vídeo y como veis el acuario que tenemos de Gambario, fijaros qué naturalidad. Y hoy pues vamos a hacer un vídeo en el que, bueno, otra espinita clavada, este Gretsch 500 que ya lo tuvimos, pero bueno, pues no quería dejar pasar la oportunidad, ahora os contaré por qué. Sobre todo porque aquí hemos montado un Gambario al final y de inicio este proyecto pues teníamos nuestros Tetra Rubí. Como sabéis, el proyecto ha ido evolucionando y yo lo que he hecho ha sido ir adaptándome a la propia naturaleza del proyecto, con el tema del largo y todo eso, como está súper natural. Subimos la pantalla, efecto brillo, shimmer, como veis está perfecto. Da gusto verlo un proyecto pues con estos contrastes. Por tanto, ¿por qué voy a usar este filtro? Pues para ponerle una esponjilla aquí abajo mucho mejor que en aquellas aspiraciones que tengo de acero y va a ser mucho más adecuado en este caso pues para un Gambario. Por tanto, ya que voy a hacer este cambio, también voy a aprovechar para recomendaros en qué casos o situaciones sería más recomendable, siempre hablando del mundo del acuario plantado, pues según qué volúmenes o tamaños de tanque o de urna utilizar filtro de mochila o filtro externo. Pues como veis, rápido unboxing. De hecho, pues fijaros, le he puesto una esponjilla que tenía. Aún así, esto ya es mucho más fino que el que tengo ahora mismo ahí en el acuario, las pipetas. Y en realidad, bueno, trae algo de material que yo lo que voy a hacer también va a ser sacar todo el material que tiene el filtro JBL 402 y ver cuánto podemos aprovechar. Aquí dejaré algo de mecánico con esta esponja y esto lo sustituiré básicamente pues con parte de ese filtro, una malla, pues veremos cuánto biológico nos queda. Y esta opción de filtro, pues ya os digo, sencillamente porque ya lo conocía y sabía que esto es extensible y me da la altura. El problema que tengo es los acuarios Salo, que sabéis que son más bajitos, porque mi primera idea era pues el AquaClear 30, son unos filtros muy buenos, como bien sabéis. La versión nueva pues tenía ganas de probarla con el skimmer, pero un miembro de canal al que le mando un saludo, pues lo tenía en casa, me hizo el favor de medir la distancia que tiene y en realidad es que no me valía con la versión del skimmer y también paso de coger y cortar las pipetas de un filtro nuevo. ¿Cómo recomendaría yo? Pues para estos acuarios en realidad sean plantados acuarios hasta 30-40 litros, mi límite un poco en los shallow porque tienen más superficie. Si lo vais a tener con peces, a mí me gusta más el filtro externo, pero por una sencilla razón, que no es que sea mejor, sino que es de estética. Básicamente, porque si tenemos muebles para, como es el caso, esconder los filtros, es una ventaja. Si tenéis el primer acuario, nano acuario, normalmente lo ideal es un filtro de mochila que es mucho más fácil de colocar, ocupa menos espacio si no tenéis el mueble para no tener que disimularlo y además también, pues todo sea dicho de paso, son más económicos. Acuarios cubo 25 por 25, 30 por 30 por 30, sin duda el filtro de mochila sería la mejor opción. Repito, aunque yo use porque estéticamente me gustan más los externos. Ahora la gran duda vendría ya acuarios entre 50, 70, 80 litros. El Shallow, este es un river, este evidentemente es un caso muy puntual de acuario plantado en el que pues tengo ahí el filtro externo con el skimmer para generar mucha más corriente, pero se podría tener con un filtro o mochila. Ahora, acuarios más convencionales, fijaros ahí cómo refleja con los taninos el agua, pues acuarios más convencionales como este, que son unos 55, 60 litros reales, perfectamente puedo tener ahí su filtración externa, pero podría ir muy bien, repito, en estos acuarios donde tenemos también filtración con las plantas, pues un filtro de mochila puesto aquí detrás o en un lateral. Ahora, acuarios ya de 100 y pico litros, 200, aunque hay muy buenos filtros de mochilas de gran volumen y capacidad, para acuarios grandes yo sin duda, y aquí con respeto de todo el mundo me gustaría escuchar vuestras opiniones, pero yo soy partidario de filtros externos, porque además acuarios grandes ya sí que normalmente llevamos asociado un mueble aposta donde podemos guardar toda esa equipación por estética y por capacidad filtrante, que en estos volúmenes ya los filtros externos son mucho mayores que los filtros de mochila y además no es como este acuario que tengo aquí, 5 neones chinos a ver si crían. Normalmente la gente suele poner mucha más carga biológica
traducida o entiéndase por mucho más peces en este caso. Pues ya lo hemos colocado y como veis voy a hacer esa toma que voy a dejar a la comparativa que os he dicho, enfocando la parte de arriba con la parte de abajo, la toma al principio con la parte del filtro externo, y como veis pues mueve también muy bien la superficie del agua y mantenemos ese efecto shimmer. De este filtro siempre me ha gustado también la doble regulación tanto de caudal como para el tema del skimmer, y como veis para una urna bajita pues lo que decía, este sí me da el pego, me vale porque lo puedo regular, viene justito, pero me vale para una bajita. Otros del mercado, como he dicho, pues que tenía interés, pues se me escapaban. Otra de las pruebas, lo vamos a hacer aquí, el tema del cebado o no. He oído muchas cosas de los filtros de mochila, si el cebado o no cuando se va la luz. Este, como otros muchos, como veis, vuelvo a enchufar, se autoceba, pero no es porque sea mejor que otros, es porque, como veis, tengo la altura del agua muy elevada. Cualquier filtro, cuanto menos tenga que coger agua, es decir, cuanto el nivel sea más alto, más fácil va a ser que si hay un corte de luz, se autocebe y siga funcionando. Ahora, como veis, voy a quitar el filtro externo y como veis muchas gambitas de estas Red Cherry. Fallo mío, como digo, porque en principio, repito, este acuario estaba pensado para los Tetra Rubí, no para hacer un gambario, pero como veis, pues sigo evolucionando yo a lo que quiero o veo que tiene potencial este acuario, y así pues con esta solución ahora sacar estas gambitas que las pondré en el acuario, saco el material filtrante y vemos cuánto del mismo podemos aprovechar para tener una idea más acertada o más aproximada de la capacidad real filtrante o la diferencia entre este filtro en concreto externo y este filtro de mochila Gretsch 500. Pues como veis, realmente no tenía muchísimo material filtrante en la bandeja del filtro. Ya os digo que la uso un poco de apoyo, pero acuarios plantados pues es un complemento. Creo que va a entrar casi todo. Es decir, en comparativa que si tuviéramos la bandeja entera, pues entraría la mitad de capacidad en este caso. Y lo otro, lo que os he dicho, ¿cuántas gambitas teníamos ahí? Pues unas cuantas, por eso también este cambio de filtro para adecuarlo a este gambario, repito, otra vez más. Pues ya de vuelta y lo dicho, nada, gambitas al acuario, que es lo importante. Hay muchísimas más y en mi caso, repito, no he perdido absolutamente nada de capacidad filtrante, de material me refiero. Evidentemente de volumen sí, el volumen de este filtro pues no tiene nada que ver con el externo, pero bueno, eso es lo que sacrifico junto con la estética por el bien del proyectito. Cosas que me quedan, pues ahora retirar las pipetas, colocarlo bien y estamos de vuelta. Y para terminar, pues ya filtro colocadito, ventajas pues es suficiente. Liberamos espacio, sobre todo para gente que os estéis iniciando, no tengáis un mueble aposta, aunque yo siempre recomiendo tener nuestros muebles para los acuarios. Si utilizáis CO2, pues el filtro externo pues nos permite utilizar estos difusores externos, quitamos otro chisme, pero chismes que también pues ahora lo tengo, lo guardaré. Y ahora pues tenemos ese difusor. Todo tiene su encanto, su uso en función del tipo de proyecto, pero como vamos a gambario, pues creo que va a ser lo mejor en este caso para que todas esas gambitas se vea por aquí plagado en poco tiempo y no tener que estar sacándolas del filtro como hasta ahora. Por lo demás, resumiendo, filtro muy silencioso, muy recomendable. Sabéis, si tirando al antaño de la acuariofilia lo tuve y me hizo ruido al principio, pero ruido que se corregía luego solo con el funcionamiento, este ya desde primeras, esa pequeña espinita que tenía pues también se me ha despejado. Yo, eso sí, si os sirve de referencia, no lo pillo con Yubi, sin Yubi, mucho más barato, mucho más sencillo, menos problemas siempre. Y como veis, pues acuarios pequeños, aunque a mí me guste por estética el externo, recomendaría el mochila. Ahora, a lavar todo esto y a recoger, acuarios grandes, sin duda alguna, filtro externo para complementar la filtración que hacen las plantas, porque soléis meter muchos peces, mucha carga, y acuarios como estos, si no es un tipo river, pues cualquiera de los dos os puede valer.
un acuario como este, un Bloodwater, pues incluso perfectamente lo podría tener con un filtro como el otro, pero el mayor. Si este es el 500, pues con el 800 también se me quedaría un proyecto igual de válido. Dicho esto, espero que os haya servido de ayuda. Dejar vuestros comentarios, vuestras impresiones, experiencias, vuestros me gustas y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego, amigos!